¿Sabías que hay rincones de tu casa donde colocar agua bendita puede cambiar tu vida espiritual por completo? Santa Teresa lo enseñó con fervor y hoy descubrirás por qué. ¿Dónde empieza la protección? ¿Dónde se pierde? Quédate, porque lo que aprenderás puede proteger tu alma y tu hogar. El hogar no es solo un lugar físico donde dormimos y comemos. Para Santa Teresa de Jesús, el hogar puede convertirse en un verdadero santuario donde Dios habita, siempre que lo limpiemos con fe y lo protejamos con humildad. Una de las herramientas más poderosas para hacerlo es el agua bendita. Lejos de ser un simple símbolo, el agua bendita tiene, según Santa Teresa, una fuerza real contra todo aquello que perturba la paz del alma. No se trata de superstición, sino de confianza profunda en la gracia de Dios que se comunica a través de los signos sagrados. Hoy recorreremos tu hogar con ella, lugar por lugar. Y cada espacio, si es consagrado, puede ser un canal de bendiciones para ti y tu familia. Si crees que Dios puede habitar en tu casa, escribe en los comentarios: "Mi hogar es tuyo, Señor". Quédate hasta el final porque el último lugar que revela Santa Teresa es uno que casi nadie bendice. Y allí comienza el mayor peligro espiritual. Antes de comenzar, fortalece tu fe interior. Dale like si deseas una casa protegida por Dios y suscríbete si anhelas que tu hogar sea un refugio de bendiciones. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y una de las almas más sensibles a la acción del Espíritu, no era amiga de adornos vacíos ni de gestos sin sustancia. Toda su vida fue un combate por distinguir lo verdadero de lo aparente, lo divino de lo mundano. Y sin embargo, en su camino de oración, en su búsqueda incansable por alcanzar la unión mística con Dios, jamás dejó de recomendar con insistencia el uso del agua bendita. ¿Por qué? ¿Qué veía en ese gesto sencillo, casi infantil para algunos, pero tan poderoso para ella? La respuesta es doble: fe y experiencia. Santa Teresa no hablaba desde la teoría, sino desde la vivencia profunda del alma. En sus escritos, especialmente en el Libro de la Vida, menciona con claridad cómo el agua bendita la libraba de angustias espirituales, de presencias oscuras, de pensamientos turbios que no lograba disolver ni con esfuerzo humano, ni con argumentos racionales. Muchas veces me ha sucedido que, tomando agua bendita, se me quita la tentación y la inquietud del demonio. Escribe con la sinceridad de quien no busca impresionar, sino testificar. Pero lo que conmueve es la forma en que se refiere al efecto casi inmediato del agua bendita. Lo llama consuelo interior. Lo describe como un descanso del alma. No habla de milagros espectaculares, sino de una transformación invisible pero contundente que ocurre en lo más íntimo del espíritu. Y aquí está la clave. Santa Teresa comprendía que lo visible es apenas la corteza de lo real. Lo importante sucede dentro, en el espacio donde habita Dios y también donde el enemigo busca sembrar confusión. En tiempos en que la espiritualidad se hacía a menudo pública, con procesiones, votos externos y ayunos rigurosos, ella defendía una fe que se ejercía en lo escondido, en la habitación, en el susurro. El agua bendita, entonces, no era para ella un simple sacramental. Era un símbolo vivo de la gracia que desciende sobre lo ordinario, un recordatorio de que el combate espiritual se libra en cada rincón del día, incluso en el hogar. Muchos podrían pensar que sus advertencias sobre el demonio y las fuerzas oscuras eran exageradas, fruto de una mentalidad medieval. Pero eso sería reducir su visión. Teresa nunca fue crédula ni impresionable. Era una mujer fuerte, lúcida, con una inteligencia espiritual poco común. Si ella afirmaba que el agua bendita ahuyentaba las sombras, no lo hacía desde el miedo, sino desde la certeza mística. Lo que percibía no eran fantasías, sino realidades espirituales que muchos ignoran, pero que dejan huella en el corazón. Además, hay algo profundamente evangélico en esta práctica. El agua
es uno de los elementos más presentes en la Biblia. Desde la creación, donde el Espíritu aletea sobre las aguas, hasta el bautismo de Jesús en el Jordán, el agua ha sido señal de vida, de paso, de purificación. Cuando un sacerdote bendice el agua, no está haciendo un rito vacío, está invocando la fuerza de Cristo resucitado sobre la materia para que, al tocarla, el alma recuerde su origen bautismal, su destino de gracia. Santa Teresa, en su sensibilidad tan fina, captaba eso sin necesidad de tratados. Ella sabía que el alma necesita signos y también sabía que el enemigo se incomoda cuando el cristiano actúa con fe. En su época, donde las casas podían ser lugares de intensa vida espiritual o de profunda oscuridad, el agua bendita era una forma de trazar fronteras invisibles. Aquí se respira la paz de Dios, aquí no entra la confusión. Uno de los pasajes más impactantes que dejó al respecto dice: «De cuán grande virtud sea el agua bendita, no lo entiende el alma hasta que lo experimenta». Esta frase resume su pedagogía. No basta con saberlo, hay que vivirlo. Hay que mojarse la frente, la puerta, la almohada. Hay que invocar en voz baja la protección del cielo mientras se rocía el espacio donde uno duerme, trabaja, discute o reza. Porque si el enemigo se desliza en lo cotidiano, también la gracia debe infiltrarse en lo diario. Hoy, en una época donde muchos hogares han perdido el sentido de lo sagrado, las palabras de Santa Teresa resuenan con una actualidad estremecedora. ¿Cuántas casas se han vuelto frías, ansiosas, sin diálogo? ¿Cuántas habitaciones han dejado de ser nido y se han vuelto trincheras? ¿Cuántos niños crecen sin ver una cruz en la pared o sin escuchar una oración nocturna? No es que el agua bendita sea una solución mágica, es que es una chispa que puede volver a encender el fuego. Y eso, para Teresa, ya era una victoria. Ella misma narra que cuando se sentía oprimida por pensamientos negativos, bastaba con que se rociara con agua bendita para que una paz profunda descendiera sobre su espíritu. No era sugestionarse, era recordar que Dios está cerca, que la materia, cuando se une a la fe, puede tocar el alma y que los gestos sencillos, como el de rociar una habitación o una cuna, pueden ser más potentes que muchas palabras. Por eso, Santa Teresa no se cansó de recomendar su uso, no por costumbre, sino por convicción, porque sabía que el alma, igual que el cuerpo, necesita limpieza. Y a veces el agua que viene del cielo, bendecida, orada, confiada, puede abrir grietas de luz donde antes había sombras. Este primer bloque no solo nos habla de la importancia del agua bendita, nos revela algo más profundo, que en la vida espiritual nada es pequeño cuando se hace con amor y fe, que el hogar, aunque lleno de ruidos y rutinas, puede transformarse en un templo vivo, y que cada uno de nosotros, con un poco de agua y una oración sencilla, puede colaborar con Dios en la protección de su casa y de su alma. El resto del camino lo recorreremos paso a paso, porque ahora que sabemos el por qué, es hora de descubrir el cómo. Santa Teresa nos enseñará en qué lugares de nuestro hogar se esconden las puertas invisibles por donde entran la gracia o la ruina espiritual. El hogar es mucho más que un espacio físico donde habitamos. Es una prolongación del alma. En sus rincones, gestos y costumbres se manifiestan nuestras prioridades espirituales, nuestras heridas no resueltas y también nuestras esperanzas más profundas. Santa Teresa de Jesús entendía esto con una claridad admirable. No veía la vida cristiana como algo aislado del mundo cotidiano. Para ella, el verdadero campo de batalla espiritual comenzaba en casa, en los detalles más simples: cómo se habla, cómo se ora, cómo se cuida el silencio y, sobre todo, cómo se protege lo sagrado. Entre todas las armas que tenía a su disposición, el agua bendita ocupaba un lugar especial. No era un adorno ni una costumbre sin sentido. Era, como ella misma decía, una fuerza poderosa contra el enemigo,
pero esta fuerza no se imponía con violencia. Era silenciosa, humilde, casi invisible. Por eso funcionaba. Porque el mal odia lo que no puede controlar y teme lo que se activa desde la fe verdadera. Santa Teresa no era ingenua. Sabía que muchas personas usaban signos religiosos por costumbre o por miedo. Pero ella hablaba del agua bendita, como quien ha visto con sus propios ojos lo que ocurre cuando una casa entera se abre a la gracia. Decía que los lugares donde se esparce con devoción esta agua consagrada se vuelven inhóspitos para las influencias oscuras. Y esto tiene una lógica profunda. La gracia santifica, y la santificación incomoda todo lo que no proviene de Dios. Hoy en día, muchos hogares han perdido su orientación espiritual. Se vive deprisa, se duerme mal, se discute sin tregua. Las casas se llenan de pantallas, de tensiones no resueltas, de objetos que distraen más que elevan. Y en medio de todo esto, ¿dónde queda la presencia del Señor? ¿Quién recuerda bendecir su mesa antes de comer? ¿Quién pone la señal de la cruz en la puerta cada mañana? ¿Quién protege los sueños de sus hijos con una oración antes del descanso? Santa Teresa no nos pediría cambios drásticos, sino actos pequeños y constantes. Nos diría: comienza por rociar tu casa con agua bendita al despertar. Hazlo con fe, aunque no sientas nada al principio. Cada gota es una semilla que dará frutos si perseveras. Esta es la pedagogía de los santos. No pretenden que entendamos todo, sino que vivamos con confianza. La protección espiritual del hogar no es una metáfora poética, es una necesidad real. Así como se colocan cerraduras para evitar robos, también es necesario colocar signos que mantengan la paz interior, y en esto el agua bendita es clave. Su poder no está en el líquido en sí, sino en la oración que lo consagra, en la fe que lo activa y en el amor que lo esparce. Pero, ¿por dónde empezar? Santa Teresa comprendía que cada hogar tiene sus propias vulnerabilidades. Hay lugares donde se acumula más tensión. Hay esquinas donde se apaga la alegría. Hay puertas que se abren sin que uno se dé cuenta. Por eso proponía observar, no solo con los ojos, sino con el corazón, identificar los espacios que más lo necesitan y comenzar allí. Uno de los grandes secretos del uso del agua bendita está en su discreción. No hace ruido, no llama la atención, pero transforma. Cuando se rocía con reverencia sobre un lugar donde hubo discusiones, se pacifica el ambiente. Cuando se utiliza en un cuarto de enfermo, se fortalece la esperanza. Cuando se esparce sobre la cuna de un niño, se invoca la protección del cielo. Santa Teresa sabía esto y por eso lo recomendaba sin cesar. Y aquí surge una verdad poderosa. Cuando bendices tu casa, también te bendices a ti mismo, porque la relación entre el alma y el espacio que habita es profunda. Un entorno lleno de fe ayuda al corazón a mantenerse firme. Una casa que ora, aunque en silencio, sostiene a quienes la habitan. Y el agua bendita como sacramental tiene el poder de unir lo visible con lo invisible, lo físico con lo eterno. Es importante aclarar que el agua bendita no sustituye los sacramentos ni reemplaza la oración personal, pero sí es un auxilio espiritual legítimo, aprobado por la Iglesia y recomendado por los santos. Es una señal de humildad, reconocer que necesitamos ayuda divina para ordenar incluso nuestros espacios más íntimos. Y es también una señal de valentía, declarar que esa casa pertenece a Dios y que ninguna fuerza contraria tiene derecho a perturbarla. Santa Teresa utilizaba el agua bendita en sus momentos de mayor turbación. Decía que había noches en que la oscuridad se volvía casi física y que bastaba con tomar un poco de agua bendita y hacer la señal de la cruz para que todo cambiara. No era magia, era fe pura. Y esa fe la mantuvo en pie incluso cuando todo alrededor parecía derrumbarse.
Este bloque no solo nos invita a usar agua bendita como un acto devocional, sino a recuperar la conciencia de que nuestras casas son tierra santa si en ellas habita el amor de Dios. No se trata de rociar por rociar, sino de hacerlo con intención, con oración, con respeto, no para impresionar, sino para consagrar, porque cuando se bendice un lugar, también se bendice el tiempo que en él se vive. Los santos no nos dan teorías, nos dan ejemplos, y Santa Teresa es una de las más claras en mostrarnos que la fe se vive también en el hogar, entre paredes, puertas, mesas y ventanas. Lugares ordinarios que pueden convertirse en trincheras de luz si se habitan con devoción. El próximo paso es aún más revelador. Ahora que entendemos la fuerza invisible de este sacramental, descubriremos uno a uno los 7 lugares concretos de tu casa donde, según la espiritualidad teresiana, el agua bendita puede obrar verdaderas maravillas. Cada uno guarda un misterio. Cada uno es una puerta hacia una bendición inesperada. La puerta de entrada parece un detalle arquitectónico más, una necesidad funcional de toda vivienda. Pero desde la mirada de Santa Teresa de Jesús, la puerta no es solo el lugar por donde entramos o salimos, sino el umbral espiritual donde comienza una batalla silenciosa. Allí se define, muchas veces sin saberlo, qué tipo de presencia entra en el hogar: la luz o la oscuridad, la paz o el desorden. Por eso el primer lugar que debemos bendecir en nuestra casa, y hacerlo con agua bendita, es sin duda la entrada principal. Para Santa Teresa, el alma es un castillo interior con muchas moradas, pero también con puertas. Algunas están abiertas a Dios, otras a las tentaciones. Lo mismo ocurre con el hogar. La puerta de entrada es símbolo y realidad. Es el punto de contacto entre el mundo exterior y la intimidad familiar. Por ella entran personas, palabras, objetos, intenciones, noticias, heridas, bendiciones y peligros. Todo lo que cruza ese umbral tiene un impacto espiritual, incluso cuando no lo notamos. Ella misma experimentó durante años cómo ciertas presencias, incluso sin malicia aparente, podían enturbiar la oración, alterar el ambiente del convento o introducir desasosiego. Por eso, la puerta de entrada se convierte en un lugar estratégico, no para generar miedo, sino para ejercer discernimiento. Bendecir la entrada con agua bendita no es superstición. Es afirmar que el hogar es tierra consagrada y que todo lo que entre debe estar sometido a la voluntad de Dios. Cuando uno rocía el marco de la puerta, la cerradura y el dintel con agua bendita, está realizando un acto simbólico profundo. Le está diciendo al cielo y al infierno que ese espacio tiene dueño y que ese dueño es Cristo. Es un gesto de autoridad espiritual ejercida con humildad. Santa Teresa nos enseña que no debemos temer al enemigo, sino estar atentos. Y esa atención comienza por vigilar qué dejamos entrar por nuestra puerta. Hoy en día, muchas casas están abiertas a todo tipo de influencias. La puerta ya no es un filtro, sino un paso automático. Se entra sin bendecir, se recibe sin discernir. No se reza al salir ni al volver. Se vive en una dinámica apresurada y la entrada del hogar pierde su carácter sagrado. Santa Teresa, con su sabiduría mística, nos diría: recupera ese umbral, reza allí, coloca agua bendita, haz la señal de la cruz, bendice a quienes cruzan ese espacio. Pero no se trata solo de un gesto exterior. Hay que convertir la entrada del hogar en un lugar donde el alma se prepare. Si es posible, colocar una pequeña cruz, una estampa o incluso un recipiente con agua bendita. Así, cada vez que alguien entra o sale, puede hacer memoria de su condición de hijo de Dios. Es un modo sencillo de convertir el tránsito en oración y de transformar lo cotidiano en sagrado. Santa Teresa también advertía que muchas veces las puertas del alma se abren sin darnos cuenta. Basta una palabra amarga,
una visita inoportuna, un objeto traído sin reflexión para que la paz se resquebraje. Por eso, proponía examinar con frecuencia lo que se permite en el espacio personal. Aplicado al hogar, esta enseñanza invita a observar con serenidad. ¿Qué entra por esta puerta? ¿Qué permanece después de que alguien ha cruzado ese umbral? Bendecir la entrada también es bendecir los comienzos, porque cada día que salimos al trabajo, a la escuela, al mercado, estamos iniciando una jornada que nos marcará, y cada regreso a casa debería ser un retorno a lo sagrado. El agua bendita, esparcida con fe, puede transformar ese espacio en una frontera luminosa, un límite entre lo mundano y lo divino, una barrera espiritual que no rechaza a las personas, pero sí impide que entren los males que las acompañan. En la tradición cristiana hay muchos ejemplos de esto. El pueblo de Israel marcaba los dinteles con sangre para protegerse de la destrucción. Los padres de familia solían rezar en la puerta pidiendo que quien cruzara ese umbral encontrara paz. Y los monjes bendecían la entrada de sus celdas como defensa contra las distracciones del mundo. Santa Teresa retoma esta sabiduría, pero la convierte en algo profundamente accesible. Cualquiera desde su casa puede santificar su entrada. Una práctica recomendada es esta: al comenzar la semana, tomar agua bendita y hacer la señal de la cruz sobre la puerta. Pedir a Dios que solo entren palabras que construyan, personas que bendigan, decisiones que edifiquen, y que salgan las tensiones, los malos pensamientos, las energías negativas. No es una fórmula mágica. Es una declaración de fe y una invitación al Espíritu Santo para que custodie ese espacio. Santa Teresa decía que, cuando el alma se dispone sinceramente, incluso el acto más pequeño puede convertirse en una fuente de gracia. Rociar con agua bendita la puerta de entrada no cambia el mundo exterior, pero sí cambia nuestra relación con él. Nos recuerda que no estamos solos, que nuestro hogar está bajo una luz distinta y que tenemos el poder, dado por Dios, de proteger lo que amamos. En algunos testimonios modernos, personas que comenzaron a bendecir su puerta cada día con agua bendita reportan cambios sutiles pero profundos. Menos discusiones, más serenidad, menos visitas perturbadoras, más armonía. ¿Es psicológico? ¿Es espiritual? ¿Es providencia? Para Santa Teresa lo importante no era el mecanismo, sino el fruto. Si una práctica ayuda a acercarse a Dios, es válida. Y si además protege al alma del desorden, es urgente. Este primer lugar, la puerta, no es casual. Es símbolo del inicio, de la decisión, del permiso. Bendecirla es también bendecir nuestra libertad, la libertad de dejar pasar lo bueno y cerrar a lo que destruye. Es el espacio donde podemos decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora que hemos comprendido el valor espiritual de este umbral, estamos listos para continuar, porque no solo la puerta necesita luz, también los espacios donde cocinamos, comemos, descansamos y nos limpiamos tienen un significado profundo cuando se miran con ojos de fe. Y es allí donde Santa Teresa nos guiará en el próximo paso: la cocina, el lugar donde alimentamos el cuerpo y podemos purificar el alma. La cocina, ese rincón a menudo olvidado en lo espiritual, es en realidad uno de los espacios más significativos de cualquier hogar. No solo por su función práctica, alimentar a quienes habitan la casa, sino por su profunda carga simbólica. Santa Teresa de Jesús, aunque vivió en conventos donde los espacios eran compartidos, comprendía muy bien el valor del servicio humilde y silencioso que se realiza en torno a los alimentos. Y no dudaba en ver en esas labores simples una oportunidad para la santificación del alma. En sus escritos y cartas, Santa Teresa habla con respeto y gratitud hacia las hermanas que trabajaban en la cocina. Las consideraba verdaderas servidoras de Cristo porque con sus manos preparaban lo necesario para sostener el cuerpo y, por tanto,
permitir que el alma continuara su camino espiritual. Para ella, cocinar no era un acto banal, era una forma de caridad concreta. Y como todo acto de caridad, merecía ser ofrecido, purificado y protegido. Por eso la cocina es el segundo lugar que debe ser bendecido con agua bendita, no como un gesto supersticioso, sino como una declaración de fe. El lugar donde se preparan los alimentos que nutren el cuerpo también puede ser el lugar donde se invoca la gracia que alimenta el alma. El simple acto de rociar el fogón, la despensa, la mesa de preparación con agua bendita se convierte en un acto de consagración. Se está diciendo, sin palabras, que incluso lo ordinario puede volverse extraordinario cuando se hace con amor y bajo la mirada de Dios. Santa Teresa comprendía profundamente la unión entre cuerpo y alma. Sabía que una comida preparada con tensión, rabia o resentimiento puede contaminar más que alimentar, así como una comida hecha con amor, en silencio, con oración interior puede sanar. En uno de sus pasajes más humanos y reveladores dice: «Entre los pucheros anda el Señor». Esta frase, tantas veces citada, no es una metáfora poética, es una afirmación mística. Dios puede habitar también la cocina. El fuego que cocina puede recordarnos al Espíritu Santo. La sal que da sabor puede recordarnos nuestra misión de ser sal de la tierra. Y el pan que se parte puede recordarnos el cuerpo entregado de Cristo. Bendecir la cocina con agua bendita es un acto doble: protección y consagración. Por un lado, se pide al Señor que ese lugar esté libre de tensiones, de discordias, de impurezas. Por otro, se le ofrece como espacio de servicio, de gratitud, de entrega. Cada vez que se prepara un alimento, se puede hacer como una ofrenda. Cada comida servida con humildad se convierte en un eco del Evangelio. Además, la cocina suele ser un lugar de paso constante, donde convergen miembros de la familia, donde se conversa, donde se toman decisiones pequeñas que modelan el día. No es raro que en ese espacio surjan discusiones, críticas o incluso silencios fríos. Santa Teresa, que tanto hablaba del recogimiento interior, sabía que el alma se dispersa en lo cotidiano. Por eso, convertir la cocina en un lugar bendecido no es solo un acto espiritual, sino también un acto de higiene emocional y relacional. Imagina este gesto: al comenzar la jornada, tomar agua bendita, trazar una cruz sobre la estufa, rociar los armarios y pronunciar una oración breve. Señor, que lo que aquí se prepare alimente la vida, sostenga la paz y sirva para tu gloria. No es necesario hacerlo con palabras altisonantes. Basta la intención recta, el corazón disponible. La cocina, que muchas veces huele a fatiga y a urgencia, puede empezar a oler también a gracia. Santa Teresa también veía con claridad que todo lo que el enemigo no puede destruir trata de contaminar. La comida, siendo fuente de vida, puede ser usada como excusa para el exceso, la gula, la queja, el desorden. Por eso, proponía el equilibrio, la templanza, la conciencia del momento presente. Comer bien, con gratitud y sin ansiedad, es ya una forma de oración, y preparar con dedicación, incluso cuando nadie lo agradece, es ya una forma de amor heroico. En algunos testimonios de familias que han comenzado a bendecir su cocina con agua bendita, se han percibido cambios discretos pero poderosos. Más armonía en las comidas, menos tensiones entre quienes cocinan y quienes comen, más conciencia sobre lo que se consume. Tal vez el milagro no está en el agua, sino en el acto de detenerse, de hacer memoria de Dios, de invocar su presencia en lo doméstico. También es importante enseñar a los niños y jóvenes el valor espiritual de la cocina. Que no vean ese espacio solo como un lugar de consumo, sino también de gratitud. Que aprendan a bendecir los alimentos, a respetar el esfuerzo de quien cocina, a evitar palabras
que envenenan el ambiente. El agua bendita puede convertirse en el recordatorio visible de una realidad invisible, que allí se sirve con amor y que el amor es lo único que realmente alimenta. No se trata de teatralizar los gestos, sino de espiritualizar los espacios. Santa Teresa decía que el alma crece en la medida en que convierte lo cotidiano en oración. Y pocas cosas hay más cotidianas que cocinar. Si se hace con el corazón dirigido a Dios, si se inicia con una pequeña bendición, si se limpia no solo con esponjas, sino con intercesión, la cocina puede volverse un altar silencioso. Al bendecir la cocina, estamos reconociendo que en ella se forjan vínculos, se transmiten tradiciones, se consuelan dolores, se celebran momentos. Es el lugar donde el cuerpo encuentra sustento, pero donde el alma puede encontrar sentido. Santa Teresa, que veía en todo una oportunidad para la unión con Dios, no dejaría pasar este espacio sin marcarlo con agua bendita. El recorrido espiritual por el hogar apenas comienza. Ya hemos sellado la entrada. Ahora hemos purificado el corazón de la casa, la cocina. Pero hay otros espacios donde la gracia debe ser invocada, lugares donde la intimidad se vive, donde el alma reposa, donde la fragilidad se muestra. El próximo es uno de ellos, las habitaciones, el espacio donde descansamos, soñamos, y donde también pueden entrar influencias invisibles si no lo consagramos. El cuerpo necesita descansar, pero el alma también. Las habitaciones, aunque asociadas con el sueño físico, son espacios profundamente espirituales. Allí, en el silencio de la noche, la mente se detiene, el corazón baja la guardia y el alma queda expuesta. Santa Teresa de Jesús, que tanto valoraba el recogimiento interior, entendía que el momento del descanso no es una simple pausa del cuerpo, sino una oportunidad única para la comunión con Dios y la protección contra lo invisible. En su vida espiritual, Santa Teresa describía con frecuencia la importancia de la vigilancia interior, incluso en los momentos de mayor quietud exterior. Ella sabía que el alma, en su fragilidad nocturna, puede ser perturbada por pensamientos, miedos, recuerdos o incluso por presencias que no provienen del cielo. Por eso recomendaba una preparación espiritual para el descanso y veía en la oración antes de dormir un acto de humildad y entrega. Aplicado a nuestros hogares, esto significa que las habitaciones, especialmente aquellas donde se duerme, no deben ser tratadas como espacios neutros. Son territorios del alma. Lugares donde se entregan las últimas palabras del día y donde, si no hay oración, el enemigo puede sembrar confusión en la mente y agitación en el corazón. Por eso, el tercer lugar que Santa Teresa nos invita a bendecir con agua bendita es precisamente este, el dormitorio. No se trata de llenar la habitación de objetos religiosos sin sentido, sino de consagrarla, de hacerla un espacio donde el descanso esté verdaderamente acompañado por la paz de Dios. Cuando uno rocía con agua bendita las esquinas del cuarto, el cabecero de la cama, las ventanas y la puerta, está haciendo una declaración profunda. Aquí descansa un hijo de Dios y ningún mal tiene permiso para entrar. Santa Teresa hablaba de cómo, en sus noches de angustia, encontraba alivio inmediato al usar agua bendita. No lo hacía por costumbre, sino por fe. Ella sabía que el alma es más vulnerable en la oscuridad y que el enemigo muchas veces ataca en la noche, cuando no hay ruido, cuando todo está en silencio. Por eso, dejar el cuarto sin bendecir es como dejar la puerta abierta a lo que no queremos que entre. También decía que antes de dormir conviene hacer un examen de conciencia breve y rezar una oración de ofrecimiento. Esto no solo ayuda a limpiar el alma, sino que también da al sueño una dimensión espiritual. Dormir no es solo descansar, es confiar, es poner en manos de Dios lo que ya no podemos controlar. Y esa entrega se facilita cuando el espacio donde reposamos está bendecido y en paz. Bendecir la habitación con agua bendita es también un acto de protección.
no pocas personas han experimentado inquietudes nocturnas, pesadillas persistentes, insomnio sin explicación. Aunque algunas causas pueden ser físicas o emocionales, Santa Teresa nos recordaría que también existen causas espirituales. Y que muchas veces un ambiente cargado de tensiones, de impurezas visuales, de objetos inadecuados o de heridas no sanadas puede afectar el descanso. El agua bendita, al invocar la gracia de Dios, limpia no solo el aire, sino también la atmósfera espiritual del lugar. Es recomendable bendecir el dormitorio cada semana y hacerlo de forma sencilla pero consciente, con una pequeña cruz de agua sobre la almohada, un poco en las esquinas del cuarto y una oración como esta: Señor, que esta habitación sea lugar de descanso y no de inquietud. Que aquí se renueven las fuerzas y se aquiete el alma. Envía a tus ángeles para que velen mi sueño y el de los que aquí habitan. Estas palabras, repetidas con fe, tienen más poder del que imaginamos. También es hermoso bendecir las habitaciones de los hijos, no como un acto supersticioso, sino como un gesto de amor. Muchos padres han comenzado a rociar con agua bendita las cunas, las camas, los juguetes de los pequeños y han notado una mayor serenidad en ellos. Santa Teresa diría que la infancia es tierra santa y que merece ser protegida con los signos de la fe. Además, las habitaciones son muchas veces escenario de las lágrimas. Es allí donde se llora en secreto, donde se sufre en silencio, donde se enfrentan las soledades más hondas. Por eso, bendecirlas es también pedir consuelo. El agua bendita no es solo protección contra el mal, es también medicina del alma. Rociar una habitación puede ser el primer paso hacia la sanación de heridas que no se atreven a hablar. En la espiritualidad teresiana, el recogimiento es esencial. Y el recogimiento no es huida del mundo, sino crear un espacio interior donde Dios pueda habitar. Las habitaciones deben ser lugares de recogimiento. Si están bendecidas, si están limpias en lo espiritual, pueden convertirse en pequeñas capillas donde el alma descanse no solo físicamente, sino también espiritualmente. Algunas personas colocan un pequeño crucifijo cerca de la cama o una imagen de la Virgen María, o una vela bendecida que se enciende en momentos de oración nocturna. Estos signos, si están acompañados de una vida sincera de fe, ayudan a mantener viva la conciencia de la presencia de Dios. Pero lo más importante es la disposición interior. Santa Teresa insistía: el alma que busca a Dios lo encuentra incluso en lo más simple. Y dormir en un lugar bendecido es una forma de decirle al Señor: aquí estoy. Incluso en mi sueño, sigo siendo tuyo. El descanso para el cristiano no es solo una pausa biológica, es un acto de entrega. Dejarse caer en el sueño sin miedo, con el corazón limpio y el cuerpo en paz, es una forma de oración. Santa Teresa sabía que quien descansa en Dios también duerme mejor, y quien duerme en un espacio consagrado abre su noche a la visita de la gracia. Después de bendecir la puerta y la cocina, al llegar a las habitaciones hemos dado un paso importante: santificar el lugar del descanso. Pero aún hay más. Hay rincones de la casa que, aunque parecen menos espirituales, guardan significados ocultos. El siguiente espacio puede sorprender a muchos. Es un lugar íntimo, silencioso, cotidiano, donde la limpieza física puede convertirse en signo de limpieza interior. Nos referimos al baño, el cuarto donde el cuerpo se purifica y donde también el alma puede encontrar un símbolo del perdón y la renovación. El baño, quizá más que cualquier otro espacio del hogar, representa la intimidad del cuerpo. Es allí donde nos despojamos de lo superficial, donde nos lavamos, donde atendemos a lo más humano y vulnerable de nuestra existencia. A simple vista, puede parecer un espacio puramente físico, sin valor espiritual, pero Santa Teresa de Jesús, en su visión profundamente encarnada de la fe,
sabía que todo lugar donde habita el ser humano puede y debe ser santificado. Nada está fuera del alcance de la gracia cuando el alma desea vivir en Dios. Para muchos, resulta extraño pensar en bendecir el baño con agua bendita. Sin embargo, desde la lógica de la fe cristiana, tiene un sentido profundo. El agua es símbolo de purificación, y la limpieza física ha estado desde siempre unida a la preparación espiritual. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían lavarse antes de entrar al templo. En el bautismo, el agua no solo limpia, sino que da vida nueva. En la tradición monástica, se valoraba el aseo corporal como parte de la dignidad del templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. Santa Teresa comprendía que el alma no puede despreciar el cuerpo. Lo llamaba su hermana carne, y aunque insistía en dominar sus impulsos, también reconocía su necesidad de descanso, de alimento y de limpieza. No hay verdadera vida espiritual si no hay también cuidado del cuerpo. Por eso, no es casual que este lugar de aseo, de despojo, de renovación física, sea también digno de bendición. Bendecir el baño con agua bendita es un acto de humildad. Reconocer que incluso en lo más corporal, Dios está presente. Que los momentos en que nos miramos al espejo, en que enfrentamos nuestras heridas, nuestras marcas, nuestra fragilidad, pueden ser también momentos de oración silenciosa. No todo lo espiritual ocurre en una iglesia o en un rincón de oración. También sucede donde nos lavamos las manos, donde lloramos en silencio, donde nos recogemos después de un día agotador. Santa Teresa hablaba del retiro interior, esa capacidad del alma para recogerse incluso en medio del ruido. Pues bien, el baño, por su misma naturaleza, puede ser uno de esos lugares de retiro, un espacio donde el alma se reencuentra con su realidad física y, si se dispone, con su verdad espiritual. Por eso, rociar con agua bendita este lugar es una forma de decir: aquí también, Señor, quiero que habites. Aquí también deseo tu presencia. No se trata de sacralizar de forma artificial lo que es meramente funcional, sino de devolver al cuerpo y a sus necesidades el lugar que tienen en el camino de la santificación. El cuerpo no es enemigo del alma, sino su compañero. Y aunque el baño se relacione con lo más privado, con lo más físico, es también un lugar donde podemos recordar que estamos hechos de barro, pero barro habitado por el soplo de Dios. Muchos olvidan que en el baño suceden también momentos espirituales importantes. Allí se llora por dolores que no se comparten con nadie. Allí se consuelan heridas del alma con agua y silencio. Allí, en el espejo, uno se enfrenta a su rostro verdadero, sin máscaras. Y allí, en el silencio de la intimidad, Dios puede hablar si le dejamos espacio. El uso del agua bendita en este lugar puede tener varias formas. Una cruz trazada sobre el espejo, una gota sobre el grifo o la ducha, una breve oración antes de comenzar el aseo. Lávame, Señor, por dentro y por fuera. Purifica no solo mi cuerpo, sino mi intención. Que este gesto de limpieza me recuerde tu misericordia. No se trata de ritualizar el baño, sino de consagrarlo, de elevarlo a su dignidad como espacio humano abierto a lo divino. Santa Teresa no escribió extensamente sobre el baño, pero sí insistía en que el alma debe vivir en verdad, y parte de esa verdad es asumir que somos cuerpo, que tenemos necesidades físicas, que nuestro camino hacia Dios no puede despreciar lo que somos. En la vida del convento, ella veía con ojos de fe todo lo que otros consideraban menor. Sabía que en los actos más simples se esconde muchas veces la gracia más profunda. Lo mismo vale para el baño, un lugar donde lo simple puede ser elevado, si se vive con conciencia. También hay otro aspecto importante. El baño es un espacio donde puede colarse la impureza, a través de imágenes, pensamientos, distracciones. No pocas veces es el lugar donde el enemigo susurra, donde la tentación se hace presente, donde la soledad se transforma en distracción dañina.
Por eso, bendecir este espacio es también protegerlo. Es trazar un límite espiritual, no para vivir con miedo, sino para vivir con atención. La castidad del alma comienza por la limpieza de los pensamientos, y los pensamientos suelen ser más vulnerables en los momentos de intimidad. Por eso, el agua bendita se convierte aquí en escudo invisible. No cambia mágicamente los impulsos, pero fortalece la voluntad. No borra lo que hemos visto, pero dispone el corazón para la luz. Santa Teresa sabía que el alma se fortalece en los pequeños actos, y bendecir este espacio íntimo es uno de ellos. No olvidemos tampoco que el baño es muchas veces el lugar donde comienza el día, donde despertamos, nos lavamos, nos miramos, nos preparamos. ¿Y si cada día comenzara con una bendición? ¿Y si la primera mirada al espejo fuera acompañada por una oración? ¿Y si el acto de ducharse fuera también una invocación de limpieza interior? El cuerpo, al ser lavado, puede recordarnos que Dios desea también lavar nuestro interior, que su misericordia es agua viva que renueva, que borra, que sana. Para quienes viven en familia, también es un acto de amor bendecir el baño, pensar en quienes lo usan. Pedir por la pureza de los hijos, por la serenidad de los esposos, por la paz de quienes se encuentran allí. No se trata de invadir la privacidad, sino de preparar el ambiente. Así como se limpia con jabón, también se puede limpiar con oración. En definitiva, el baño no es un espacio ajeno a la espiritualidad. Es más bien un recordatorio de que Dios desea habitar todo, incluso lo que parece menos digno. Santa Teresa nos enseñaría a no dividir nuestra vida en espiritual y material. Todo puede ser consagrado. Todo puede ser camino de unión con Dios. Incluso el lugar donde lavamos el rostro, si se vive con fe, puede convertirse en un altar oculto donde el alma susurra: «Lávame, Señor, y quedaré limpio». Y después de purificar el lugar del descanso y el lugar de limpieza, seguimos el camino hacia otro punto clave en la vida familiar, el comedor. Ese espacio donde el alimento compartido se convierte en comunión, donde la familia se sienta y, sin saberlo, reproduce el misterio de la mesa del Señor. Pocas escenas en la vida cotidiana tienen tanto poder espiritual como la de una familia reunida alrededor de una mesa. El comedor, muchas veces ignorado en la vida devocional, es en realidad uno de los espacios más sagrados del hogar. Es allí donde los cuerpos se alimentan, sí, pero también donde los vínculos se fortalecen, donde se sellan palabras, se transmiten valores y, en muchos casos, donde comienza o se rompe la paz del hogar. Santa Teresa de Jesús, aunque vivía en comunidad conventual, entendía perfectamente el valor de la mesa compartida. Sabía que allí se construía o se debilitaba la unidad. Por eso, el comedor se convierte en el quinto lugar que debe ser bendecido con agua bendita. Bendecir este espacio no es una costumbre antigua o una superstición. Es un acto espiritual de profunda sabiduría. Significa consagrar el momento del encuentro, del diálogo, del alimento, como una oportunidad para la gracia. Santa Teresa decía que Dios anda también entre los pucheros, recordándonos que el Señor no se ausenta de lo cotidiano, sino que precisamente allí desea manifestarse. Y si Dios está presente en la cocina, con mayor razón desea estarlo en el lugar donde sus hijos se sientan a compartir. Cuando una familia se sienta junta a la mesa, ocurre algo más que un acto físico. Se abren los corazones, se cruzan miradas, se comparten alegrías y frustraciones. En ese pequeño altar doméstico, cada palabra tiene un peso, cada gesto puede edificar o herir. Santa Teresa, amante de la caridad fraterna, insistía en que ninguna comunidad sobrevive sin una atención delicada a los vínculos. Y la mesa, precisamente, es el termómetro de esos vínculos. Rociar con agua bendita la mesa, las sillas, incluso los platos y utensilios de uso común, puede parecer un exceso. Pero para el alma que desea vivir en gracia, no hay exageración cuando se trata de pedir la presencia de Dios.
Al bendecir el comedor, se está pidiendo al cielo que las conversaciones allí sean limpias, que las palabras no hieran, que el alimento no sea devorado con ansiedad, sino recibido con gratitud. Es un acto de preparación espiritual, como quien pone un mantel blanco no solo para la comida, sino para el alma. En muchos hogares, el comedor ha perdido su función. Cada quien come a una hora distinta, en una habitación distinta, frente a una pantalla distinta. El diálogo ha sido reemplazado por el ruido, la compañía por la distracción. Santa Teresa levantaría la voz con dulzura pero con firmeza. El enemigo gana espacio cuando el corazón se aísla, porque la soledad espiritual no siempre comienza en la habitación. Muchas veces comienza en la mesa vacía. Bendecir el comedor es también una forma de reclamar ese espacio para Dios, de volver a reunir a la familia, no solo físicamente, sino espiritualmente, de restaurar el valor de mirar a los ojos, de escuchar con atención, de dar gracias juntos. No se trata de crear liturgias artificiales, sino de devolverle al acto de comer en común su sentido de comunión. Así como Cristo se hizo alimento en la Eucaristía, la familia que se nutre junta puede convertirse en reflejo de esa unidad. Santa Teresa no hablaba de teoría. Ella vivía en comunidad con mujeres de distintos temperamentos, edades y heridas. Sabía lo que era el roce, el malentendido, el silencio cargado, pero también sabía que una mesa bien vivida podía sanar, que compartir el pan con humildad ablanda los corazones, que reír juntos purifica las heridas y que invocar la bendición antes de comer y hacerlo con agua bendita sobre la mesa no es un formalismo, sino una declaración de unidad. Hay prácticas sencillas que transforman. Antes de cada comida, hacer la señal de la cruz con agua bendita sobre la mesa. Pedir en voz baja: Señor, quédate con nosotros. Bendecir no solo los alimentos, sino también a quienes los han preparado. Agradecer incluso en medio de las dificultades. Estas costumbres tan pequeñas tienen un impacto inmenso en la vida del alma, y cuando se repiten con sinceridad, crean un ambiente donde el Espíritu Santo se siente en casa. Algunas familias, al comenzar a bendecir el comedor de forma regular, han notado una mayor armonía. Menos discusiones, más respeto, una nueva conciencia sobre lo que significa compartir. Tal vez no todos los miembros comprendan al principio. Tal vez alguno se burle o se sienta incómodo, pero la gracia actúa incluso en el silencio. Santa Teresa diría: no dejes de hacer el bien, aunque parezca que nadie lo nota. La semilla crecerá. También es importante recordar que no todos los hogares están completos. Hay mesas donde falta alguien por enfermedad, por distancia, por muerte. En esos casos, bendecir el comedor se convierte también en un acto de memoria, de esperanza, de comunión con los ausentes. Es una forma de decir: aquí seguimos unidos, aquí seguimos creyendo que el amor trasciende el tiempo y el espacio. El agua bendita, al caer sobre la mesa, une lo visible con lo invisible. Incluso cuando se come solo, bendecir el comedor es importante, porque la soledad puede volverse oración. Porque el acto de sentarse con dignidad, de agradecer, de invocar la presencia de Dios, transforma cualquier comida en un banquete espiritual. Santa Teresa, tantas veces sola en su oración, comprendía que Dios es compañero fiel, incluso en los gestos más rutinarios. En el comedor se toman decisiones, se comparten noticias, se revelan temores, se celebra la vida. Es uno de los pocos lugares donde la familia se encuentra sin máscaras. Por eso proteger ese espacio con agua bendita no es un exceso, es una necesidad. Es preparar un terreno fértil para que Dios siembre paz, comprensión, perdón y alegría. Al bendecir este quinto lugar, hemos recorrido ya buena parte del hogar. Cada espacio ha sido iluminado por la espiritualidad teresiana, que no separa lo humano de lo divino. Y ahora nos acercamos a un lugar muchas veces ignorado,
pero que tiene una carga simbólica y espiritual muy fuerte: las ventanas. Allí donde la casa se abre al mundo, también puede entrar lo que no conviene, y Santa Teresa, maestra del discernimiento, nos enseñará cómo convertir esas fronteras en puntos de vigilancia y gracia. Las ventanas, por su misma naturaleza, son elementos intermedios. No son muros cerrados ni puertas abiertas, pero permiten ver lo que hay fuera y, muchas veces, dejan entrar lo que hay en el exterior. Desde un punto de vista arquitectónico, su función es clara: iluminación, ventilación, conexión con el mundo exterior. Pero en la visión espiritual de Santa Teresa de Jesús, ninguna apertura de la casa es neutra. Todo lo que se abre o se cierra tiene un efecto en el alma. Por eso, las ventanas merecen atención, vigilancia y bendición. El sexto lugar que debemos consagrar con agua bendita es precisamente las ventanas de nuestro hogar. A primera vista puede parecer innecesario, incluso simbólico en exceso. ¿Qué puede haber de espiritual en un marco de madera o metal, en un vidrio transparente? Pero si contemplamos con el corazón, descubriremos que las ventanas son más que simples huecos en la pared. Son canales, son ojos de la casa, y como los ojos del cuerpo, por ellas puede entrar luz o sombra, belleza o confusión. Santa Teresa insistía con frecuencia en la vigilancia de los sentidos. Decía que muchas veces las tentaciones no entran por la voluntad, sino por los sentidos descuidados. Una imagen, un sonido, una mirada mal dirigida, y el alma comienza a dispersarse. En su tiempo, las distracciones eran menos agresivas que hoy, pero ella ya entendía que el alma necesita protección constante. Aplicado al hogar, esto significa cuidar lo que entra por las ventanas, tanto física como simbólicamente. Las ventanas dejan entrar el viento, la luz del sol, el sonido de la calle, pero también dejan entrar el bullicio, la distracción, el caos, la mirada de extraños. En muchos hogares, las ventanas están permanentemente abiertas a pantallas, a redes, a voces que no construyen, y aunque no lo notamos, eso que entra por ver o por escuchar termina afectando el clima espiritual del hogar. Santa Teresa, que tanto valoraba el silencio interior, nos animaría a cerrar esas aperturas cuando traen más ruido que gracia. Bendecir las ventanas con agua bendita es un gesto profundo, es decir, que solo entre lo que edifica, que solo salga lo que bendice. Al trazar la señal de la cruz sobre los marcos, al rociar los cristales con humildad, estamos elevando una súplica silenciosa: que nuestros hogares no se contaminen con lo que el mundo arroja sin filtro, que podamos mirar sin corrompernos, que podamos abrirnos al exterior sin perder el centro. También hay un sentido positivo en las ventanas. No todo lo que viene de fuera es negativo. A través de ellas, muchas veces entra la brisa que alivia, la luz que calienta, el canto de los pájaros que recuerda la belleza de la creación. Por eso, la bendición no es un acto de cierre, sino de discernimiento. No se trata de clausurar la casa al mundo, sino de permitir que entren solo aquellas cosas que ayudan al alma a elevarse. Santa Teresa hablaba del recogimiento, no como aislamiento, sino como una disposición del alma. Uno puede estar en medio del mundo y vivir en Dios, pero eso requiere orden, vigilancia, intención. Y en los tiempos que corren, donde todo se filtra con rapidez, esa vigilancia comienza por los sentidos y por las ventanas del hogar. Rociar con agua bendita los cristales, los marcos, las cortinas, es una forma de consagrar ese límite. Así como los antiguos hebreos marcaban sus puertas con sangre para protegerse, nosotros podemos marcar nuestras ventanas con agua bendita para proteger el corazón. Porque muchas veces no se trata solo de lo que entra por los ojos, sino de lo que el alma permite que permanezca. Es importante también recordar que las ventanas son lugares donde uno se detiene a observar, a meditar, a soñar. Santa Teresa, en sus años de enfermedad, pasaba largos ratos contemplando por la ventana el cielo,
los árboles, el movimiento del mundo exterior. Para ella no era pérdida de tiempo, era oración contemplativa. El alma recogida mira con otros ojos, y en ese mirar se encuentra con Dios. Por eso, bendecir las ventanas puede ser también una forma de preparar el alma para la contemplación cotidiana. En el hogar hay ventanas que se abren con frecuencia, otras que permanecen cerradas, algunas que dan a paisajes hermosos, otras que miran hacia la calle ruidosa. No importa su tamaño ni su vista, todas pueden ser consagradas, porque todas son umbrales. Por ellas se entra en contacto con el exterior, y si no hay oración, ese contacto puede volverse distracción, inquietud, dispersión. Pero si hay bendición, si hay fe, incluso una ventana que da a un muro puede convertirse en lugar de encuentro con la gracia. Hay hogares donde las discusiones se inician al mirar hacia afuera, al comparar, al envidiar, al criticar lo que se ve por la ventana. Santa Teresa insistiría en cuidar esos movimientos del alma, porque todo juicio que sale por la mirada, todo rencor que se alimenta en el corazón al ver al otro, es una semilla de división. Bendecir la ventana es también una forma de limpiar la mirada, de pedir al Señor que nuestros ojos no se conviertan en instrumentos de condena, sino de compasión. Asimismo, las ventanas son espacios por donde también se proyecta lo que hay dentro. Desde la calle se percibe la luz encendida, el canto, la música, la paz o el desorden del hogar. Por eso consagrarlas es también pedir que lo que salga de nuestra casa, incluso de forma invisible, sea una bendición para quienes pasan, para los vecinos, para el mundo. Una breve oración al momento de bendecirlas puede ser: Señor, que por estas ventanas solo entre tu luz, que no se filtre el mal, ni el miedo, ni la mentira, que desde aquí contemplemos tu belleza y que lo que salga de este hogar lleve tu paz. No son palabras mágicas, pero sí son palabras que disponen el alma y ordenan la mirada. En algunos hogares, especialmente aquellos con niños o adolescentes, las ventanas se convierten en lugares de fantasía, de juegos, de observación. Bendecirlas es también una forma de proteger la imaginación, de sembrar en los más pequeños la idea de que todo puede ser elevado a Dios, que incluso mirar las estrellas, la lluvia o el ajetreo de la calle puede ser un acto de oración si se hace con un corazón limpio. El sexto lugar ha sido consagrado, y con él cerramos un círculo importante: las entradas, los espacios comunes, el descanso, la limpieza, el alimento y ahora la mirada. Pero queda aún un rincón que Santa Teresa consideraba fundamental, aquel que casi nadie piensa en bendecir. Un espacio escondido, silencioso, pero espiritualmente decisivo. Un lugar que guarda más poder del que creemos. Y es ahí donde nos dirigiremos, al último de los 7 lugares, el más olvidado, pero el más urgente de consagrar. En todo hogar hay espacios visibles y ruidosos: la sala donde se conversa, la cocina donde se cocina, los cuartos donde se descansa, las ventanas por donde se contempla el mundo exterior. Pero hay un rincón que no suele tener nombre ni lugar fijo, un rincón que no aparece en los planos de la casa, ni en los catálogos de decoración, ni en las visitas guiadas por el hogar. Es el lugar donde el alma se encuentra con Dios, el espacio secreto de oración. Y aunque para muchos es inexistente, para Santa Teresa de Jesús era esencial. Ella lo llamaba el aposento interior. No necesariamente un cuarto físico, sino un espacio del alma. Pero también recomendaba tener un lugar material, aunque fuera humilde, donde el alma pudiera recogerse, silenciar el ruido y hablar con su Creador. En sus monasterios impulsó la creación de pequeños oratorios y en sus cartas animaba a las personas laicas a dedicar en su casa un rincón para la oración, para la lectura espiritual, para el silencio fecundo. Ese es el 7º lugar que debemos bendecir con agua bendita, el rincón de oración. Ese espacio olvidado por muchos, pero profundamente estimado por Santa Teresa. No importa si es un rincón improvisado
una pequeña repisa con una imagen, una silla junto a una vela encendida, una esquina del dormitorio con un crucifijo. Lo que importa es que esté consagrado, que el alma, al acercarse allí, sienta que está entrando en Tierra Santa. Bendecir este espacio con agua bendita no es un gesto decorativo, es declarar que allí se establecerá un punto de contacto entre el cielo y la tierra, que ese lugar será visitado por la gracia, sostenido por la fe y protegido por el Espíritu. Santa Teresa enseñaba que no hay excusas para no orar, que el alma que desea encontrarse con Dios puede hacerlo incluso entre las tareas del día. Pero también sabía que el corazón humano necesita señales, ritmos, espacios que ayuden a centrarse. Tener un lugar visible para la oración es una forma de recordarle al alma que la vida espiritual no es un añadido, sino el centro. Y bendecir ese lugar con agua bendita lo convierte en un pequeño santuario doméstico. No un templo en el sentido litúrgico, pero sí un altar vivo donde se ofrecen pensamientos, lágrimas, súplicas, alabanzas. Es allí donde nacen las batallas más íntimas y donde también se recibe el consuelo más puro. En la espiritualidad teresiana, el recogimiento es el camino hacia la unión. Y ese recogimiento, aunque interior, muchas veces se facilita por el entorno. Un rincón limpio, sencillo, sin distracciones, con un pequeño símbolo sagrado, se convierte en refugio para el alma. Y si ese rincón está bendecido, si ha sido rociado con agua santificada, se vuelve también escudo contra las distracciones, contra las turbaciones y contra todo lo que busca apartar del camino a Dios. Muchas veces el enemigo no actúa con fuerza, sino con dispersión. Llena el corazón de ruidos, de obligaciones innecesarias, de preocupaciones sin raíz. Santa Teresa conocía bien ese mecanismo. Por eso insistía en crear un hábito de oración. Y para que haya hábito, también debe haber lugar. Bendecir ese lugar es una forma de proteger el tiempo que allí se dedica. Es decirle a Dios: este rincón es tuyo, aquí quiero escucharte, aquí quiero llorar, agradecer, pedir perdón. Hay casas donde no existe un lugar así. Todo está ocupado por la prisa, por los objetos, por el ruido. Pero cuando una familia decide consagrar un rincón, aunque sea pequeño, todo comienza a cambiar. No solo el ambiente, también los corazones. Porque donde se ora con sinceridad, el aire se vuelve más liviano, la casa más armoniosa, la vida más clara. Santa Teresa decía que la oración no es pensar mucho, sino amar mucho, y para amar hace falta presencia. Un rincón de oración bendecido es una invitación permanente a detenerse, a mirar hacia adentro, a entrar en la morada donde habita el amado. Aunque la casa esté llena de ruido, ese rincón puede ser un pozo de silencio. Aunque el día esté cargado, ese rincón puede ser un refugio. Aunque el alma esté cansada, ese rincón puede ser un descanso. Rociar con agua bendita ese espacio es un acto de amor, no hacia las paredes, sino hacia la propia alma. Es preparar un lugar para el esposo. Es decir, aquí te espero aunque no sepa hablarte bien. Aquí me quedo aunque me cueste estar en silencio. Aquí regreso porque sé que me escuchas. Santa Teresa enseñó que la perseverancia en la oración transforma más que los grandes actos. Y ese rincón es el lugar donde se aprende a perseverar. Algunas familias colocan en ese espacio una imagen del Sagrado Corazón, una Biblia abierta, un rosario, una vela encendida. No se trata de acumular objetos, sino de crear un clima, de facilitar el recogimiento. Y la bendición con agua consagrada es el sello invisible que protege ese clima. No es una garantía mágica, sino una puerta que se abre, una señal al cielo y al alma de que allí se busca lo eterno. También es un lugar donde se enseña a orar, donde los hijos ven a los padres recogidos, donde los esposos se toman de la mano en silencio, donde se aprende a rezar por los enfermos, por los difuntos, por los que no tienen fe.
El rincón de oración es una escuela doméstica de santidad, y si está bendecido, esa escuela tiene la asistencia especial del cielo. En muchos testimonios, personas que comenzaron a orar en un espacio consagrado han sentido una paz nueva. No necesariamente visiones ni éxtasis, sino algo más profundo: claridad, confianza, consuelo. Santa Teresa lo explicaría así: el alma recogida se llena de Dios como una esponja en el agua. Y si el lugar ayuda al alma a recogerse, entonces ha cumplido su función espiritual. El séptimo lugar ha sido revelado. Ya no es invisible, ya no está olvidado. Es quizás el más necesario, porque cuando todo tiembla, cuando todo se sacude, cuando las otras habitaciones no dan respuesta, ese rincón sigue allí, esperando al alma que se arrodille, que calle, que escuche. Y Dios, que nunca falla a una cita, siempre acude. Con estos 7 lugares consagrados, el hogar comienza a transformarse, no por arte de magia, sino por la fe encarnada en los espacios. Y ahora, para cerrar este camino con Santa Teresa, nos espera una última reflexión: el cierre, el momento en que todas las piezas se unen, y se nos revela la promesa oculta en esta práctica. Porque quien protege su hogar con agua bendita y fe, según la Santa de Ávila, no solo atrae bendiciones, sino que prepara su casa para que Dios la habite. Llegamos al final de este recorrido espiritual guiado por Santa Teresa de Jesús. Hemos caminado, habitación por habitación, reconociendo que el hogar no es solo un refugio físico, sino un campo espiritual donde se combate, se ora, se ama y se crece. Y lo que antes parecía común, hoy queda transfigurado. Cada rincón de la casa se ha revelado como un umbral hacia lo sagrado. Hemos comprendido que la puerta de entrada es más que un acceso, es el lugar donde comienza la vigilancia del alma. Que la cocina no solo alimenta el cuerpo, sino que puede transformarse en altar de caridad. Que la habitación no es solo el lugar del descanso físico, sino donde el alma se entrega a Dios en confianza. Que el baño, espacio de limpieza exterior, nos recuerda que también el alma necesita ser purificada con frecuencia. Que el comedor donde se reúne la familia es símbolo de la comunión de corazones y ocasión de encuentro verdadero. Que las ventanas, discretas y silenciosas, exigen discernimiento para abrirse solo a lo que edifica. Y finalmente, que el rincón de oración, aunque invisible para muchos, es el verdadero centro espiritual del hogar. Cada uno de estos 7 lugares ha sido bendecido no solo con agua, sino con la intención del alma. Y eso, para Dios, basta, porque Él no mira el tamaño del espacio, sino la disposición del corazón que lo consagra. Santa Teresa, con su sabiduría mística y su mirada profundamente humana, sabía que no todos los cristianos podían vivir en monasterios, pero también sabía que cada hogar, si está habitado con fe, puede convertirse en una pequeña celda de oración, en una fortaleza contra el mal, en un lugar de descanso para Dios. Rociar estos 7 lugares con agua bendita no es un acto mágico ni una superstición. Es una forma de recordar quién es el verdadero dueño de la casa. Es declarar que por encima de los muebles, los objetos y las rutinas hay una presencia que lo sostiene todo. Y cuando esa presencia es invocada, cuando se le abre la puerta y se le prepara un lugar, comienzan a suceder cambios. Algunos visibles, otros más profundos y duraderos. Personas que han comenzado a bendecir su hogar con esta práctica inspirada en Santa Teresa dan testimonio de una mayor paz en el ambiente, de un orden nuevo que nace sin esfuerzo, de discusiones que se apaciguan, de sueños más serenos, de una armonía que parece venir de lo alto. Y aunque no se trata de buscar resultados inmediatos, sí es cierto que cuando el alma se dispone a vivir con Dios, toda la vida se reorganiza alrededor de esa decisión. La promesa que Santa Teresa nos deja no es una vida sin dificultades, sino una casa habitada por la paz. Una paz que no depende del dinero, del tamaño de la vivienda, ni de las circunstancias externas.
Es la paz que viene de saber que todo lo que uno tiene, aunque sea poco, está ofrecido, bendecido y protegido. En medio de un mundo lleno de ruido, distracciones y amenazas invisibles, el alma necesita espacios seguros. Y no hay mayor seguridad que vivir en una casa que ha sido entregada a Dios. Una casa donde cada gesto tiene sentido, donde cada rincón es un recordatorio de que lo espiritual no está lejos, sino encarnado en lo cotidiano. Santa Teresa decía que el alma que vive en gracia puede convertir una celda fría en un paraíso, y que el alma que vive en desorden puede volver caótica hasta la casa más hermosa. Por eso, la verdadera transformación del hogar comienza por dentro, pero necesita signos exteriores que sostengan, que recuerden, que acompañen. El agua bendita es uno de esos signos. No es el único, pero es poderoso, porque une el gesto con la fe, lo visible con lo invisible, lo ordinario con lo eterno. Y cuando se usa con devoción, se convierte en un escudo, en un canal de gracia, en una puerta que se cierra al mal y se abre a la bendición. Hoy, si has seguido este camino hasta el final, puedes mirar tu casa de otra manera. Ya no como un conjunto de paredes y objetos, sino como un lugar sagrado donde Dios quiere habitar. Una casa que puede convertirse en una escuela de oración, en un refugio de luz, en un hogar verdaderamente cristiano. Y si hay heridas en esa casa, heridas familiares, heridas emocionales, heridas espirituales, no te desanimes. Comienza por bendecir. Aunque los demás no lo entiendan, aunque nadie te acompañe. Hazlo en silencio, hazlo con fe, hazlo como Santa Teresa, confiando más en la fuerza del agua bendita y la oración que en las soluciones humanas. Dios no necesita grandes templos para entrar. Basta un corazón dispuesto y una casa abierta. Y si tú das ese primer paso, si consagras tus espacios, si bendices lo que tienes, verás cómo el cielo comienza a hacerse presente, no con estruendos, sino en lo simple, en lo diario, en lo profundo. Si crees que tu casa puede ser un refugio de Dios, protégela con oración y bendición. Si deseas paz, comienza desde dentro. Y si ya has iniciado este camino, no te detengas. Antes de terminar, quiero invitarte a seguir fortaleciendo tu fe en comunidad. Dale like a este video si deseas que tu hogar esté siempre bajo la protección de Dios. Suscríbete al canal si anhelas seguir aprendiendo a consagrar tu vida y tu casa con la guía de los santos. Y no te vayas sin ver el próximo video recomendado, donde descubrirás el poder oculto de una oración que Santa Teresa recitaba cada noche y que podría transformar tus días para siempre. Y ahora, recibe esta bendición con humildad y confianza. Que el Señor bendiga tu casa, tus rincones y tus silencios. Que cada espacio consagrado se llene de su presencia. Que el agua bendita no solo limpie paredes, sino purifique tu alma. Que Santa Teresa interceda por tu hogar y que nunca falte allí la paz, la fe ni el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo video.